Hola, hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Raúl Ramos y hoy te vengo a presentar un caso de transformación de códigos o de formatos de estos códigos, ya que un compañero de trabajo me preguntó si existía alguna forma fácil de transformar un código, en este caso es un RUC o un número de cédula de identidad en Chile, que a él en un programa que él maneja le entrega los números de cédula de esta manera, que lo vemos acá en el primer caso, sin puntos, y él quería transformarlos con puntos y lo quería hacer con una fórmula porque eran muchos y no quería hacerlo de uno en uno. Yo presento también varios casos que pueden presentarse. En ocasiones puede ser que el programa donde los tengas, te los devuelva con puntos si tú los quieras sin puntos, o te los devuelva sin puntos y sin guión, y tú lo quieras transformar a que tenga el punto y que tenga el guión. Entonces vamos a hacer esto hoy en día con fórmulas y vamos a ver cómo funciona esto. Para empezar vamos a usar una fórmula que me calcule el largo de mi cadena de texto original, que en este caso es esta cadena de texto que tenemos en la celda A5. ¿Por qué calculamos el largo? Porque necesitamos separar los dígitos que vienen antes del guión, porque siempre, como regla general, vamos a tener lo que venga después del guión va a ser un solo dígito, que es mi dígito verificador. En este caso tenemos dos dígitos que son el guión y el dígito verificador. En el último caso tenemos un solo dígito porque no tiene guión, pero aquí vamos a separar. Entonces vamos a usar primero el largo para saber cuánto es el largo de mi cadena de texto. Ahí tenemos que mi largo es 10, pero realmente yo necesito separar de esa cadena de texto solamente, o sea, ese largo que son 10 menos los dos últimos dos dígitos. Por eso le resté aquí 2, le restamos 2. Y ahora sí podemos usar una fórmula que se llama izquierda, que me toma el número de caracteres a la izquierda que yo le indique de una cadena de texto. Entonces yo elijo mi cadena de texto, que en este caso está en A5, punto y coma, y me pregunta cuánto es el número de caracteres. Y el número de caracteres es el largo menos 2, que en este caso vendría siendo 8. Cierro paréntesis y ahí tengo separado mis números. Y a estos números son los que yo le tengo que agregar los puntos. Vamos a agregarle los puntos dándole formato con una fórmula que se llama texto. Y a este texto, a este formato texto, el valor va a ser el que me acaba de devolver la fórmula que acabo de hacer, que se llama izquierda. Y luego al final vamos a poner punto y coma y vamos a escribir el formato que nosotros queremos que nos arroje. En este caso va a ser todo el número con un punto para que me separe esto por millares, punto, y le ponemos un 0. Y ahora yo puedo concatenar, sí, le doy ampersand para concatenar y voy a usar mi fórmula derecha que me puede elegir un número de caracteres que yo le indique a la derecha de mi cadena de texto. Elijo mi cadena de texto, que en este caso está en A5, punto y coma, y le digo que son 2 porque siempre van a ser 2 junto con el guión, por supuesto. Y ahí tenemos ya lista nuestra fórmula. Para el caso, vamos a copiar esta misma fórmula porque nos sirve para el siguiente caso. Como ven, ahí nos da un resultado que no es el que queremos, porque lo que queremos es quitarle los puntos. Entonces acá lo único que tenemos que cambiar es el formato, y este formato le vamos a quitar el 0 y el punto, le vamos a poner solamente el numeral, y ahí nos va a entregar el resultado que esperamos, ¿ya? Y luego, acá nos entrega algo que es sin puntos. Entonces acá vamos a copiar esta misma fórmula que tenemos acá, pero con la diferencia de que ya sabemos que el largo no tiene 2, sino que tiene 1 solamente. Entonces acá vamos a ponerle 1 y también aquí a la derecha, porque lo vamos a concatenar no con los dos últimos caracteres, sino con un solo carácter, porque es el último número. Y por otro lado, también acá en el formato, cuando desplegamos acá el formato, tenemos que ponerle formato porque queremos agregarle puntos, punto 0, para que nos ponga los puntos. Y le damos Enter. Y ahí nos los pone, pero aún nos falta el guión. Falta que aquí en la concatenación pongamos entre comillas un guión y ampersand. Y allí tenemos nuestra fórmula para que nos solucione los casos posibles. Existe otra manera de hacerlo, que es con una fórmula que se llama texto antes, en vez de usar izquierda. En este caso, vamos a usar texto antes y no necesitamos calcular el largo tampoco, sino a ver, texto antes, que lo que me busca es
de mi cadena de texto, yo quiero que o con un delimitador, que en este caso el delimitador entre comillas es el guión, yo quiero que me traiga todo lo que esté antes de ese guión. Cierro paréntesis y ahí está, ahí lo tenemos. Esto es todo lo que está antes del guión y luego allí podemos ponerle nuestro formato con nuestro texto. Nuestra fórmula texto, abrimos comillas, numeral, punto, cero, cerramos comillas, cerramos paréntesis y luego lo que tenemos que concatenar con, ahora sí, derecha, como sabemos que siempre van a ser dos, ahí tenemos nuestro código usado con texto antes. Ok, lo mismo podría ser este, igual, pero ahora lo que le tenemos que cambiar es el formato y ahí lo tendríamos así. Y el último, como no tiene guión, no podemos usar texto antes realmente. Entonces el último sí tendría que ser con calculando de largo y siempre con izquierda y derecha. Entonces ahí lo tienen. Espero que les sea súper útil y que si tienen alguna otra forma de hacerlo, los leo en los comentarios.